buena tarde, buenas tardes. También quería recordar a la familia del Amadeo y la Nuria, que están allí en Tarrasa, y que también les llevemos en nuestros corazones y en nuestras plegarias, y también mañana, que es el funeral del hermano del Amadeo. Muy bien, vamos a acabar con esta serie. Hemos estado durante 3 domingos hablando de la serie Simple. La pregunta es, ¿por qué Simple? ¿Por qué la serie se llama Simple? La serie se llama Simple porque muchas veces la iglesia ha tendido a complicar las cosas, a complicarlo todo. Y creemos que realmente creer en el Señor, seguir al Señor y obedecerle es simple, es más simple que lo que muchas veces la iglesia lo ha hecho tan complicado. Y por eso queríamos llamar a esta serie Simple, porque realmente seguir, creer y obedecer es simple. Seguir es simple. Jesús se acercó a Mateo y le dijo, sígueme, y Mateo se levantó y le siguió. Y Jesús no le pidió que cambiara toda su vida. Jesús no le cambió que cambiara de amigos. Jesús no le cambió que se aprendiera de memoria un credo determinado. No, simplemente le dijo, Mateo, sígueme. Y dice el texto que Mateo se levantó y le siguió. Y acto seguido nos dice que Mateo lo llevó a su casa y que invitó a sus amigos. Es decir, no fue una ruptura tan grande para Mateo, fue simple. Sígueme, simple. Luego también en la semana pasada hablamos de creer. ¿Qué hablamos de creer? Hablamos de creer en el sentido que no creemos a una doctrina determinada y cerrada, sino que creemos a una persona, creemos a Jesús. ¿Os acordáis lo que dijo Juan de Jesús? Juan dijo que a Dios nadie le vio jamás. Pero si somos capaces de poner nuestra atención en Jesús, seremos también capaces de saber quién es Dios a través de Jesús. Y llegamos por último a la última parte de la serie, obedece. Y esta palabra, la palabra obedece, tiene muy mala pinta, ¿no? Eva ha dicho, uy, obedece, ¿no? Obedece, tiene muy mala pinta. Posiblemente porque muchos de nosotros, la primera vez que venimos a la iglesia, lo que nos dijeron fue eso, obedece, ¿no? Y no vuelvas hasta que no hayas obedecido. Pero no es lo que queremos hablar, no queremos poner la atención en el aspecto negativo de esta palabra, sino sobre todo en el aspecto positivo. Creemos que es una palabra, como os he dicho, que tiene mala prensa, que se ha interpretado mal, que muchas veces la iglesia la ha utilizado para herir a personas o para ir en contra de las personas, pero yo creo que en el Nuevo Testamento lo que ocurre es algo muy interesante, porque cuando vemos la historia de Jesús, vemos los evangelios, nos damos cuenta que la gente que empezó a creer en Jesús, a medida que seguía a Jesús y veía lo que Jesús hacía y veía lo que Jesús decía, entonces también empezó a obedecer lo que Jesús les pedía. Y ocurre algo fantástico, y es que, como dijimos esta mañana, un grupo sencillo, incluso pequeño, de personas de una región insignificante del Imperio Romano, al final impactaron todo Roma. Y al final conquistaron, este grupo pequeño de personas conquistó todo Roma, y no tenían un ejército, y no tenían muchos recursos, pero sí tenían una cosa, y era un estilo de vida que les determinaba, un estilo de vida que les caracterizaba. ¿Y cómo llegaron a ese estilo de vida? No llegaron por arte de magia, no llegaron un día y al día siguiente ya eran así, no, llegaron a través de un proceso, el proceso de seguir a Jesús, el proceso de creer a Jesús y luego el proceso de obedecer a Jesús. Pero muchas veces la iglesia lo ha hecho al revés. Muchas veces la iglesia ha pedido a la gente que obedezca. Nada más entrar por la puerta, que obedezca, y tienes que obedecer. Y si no obedeces, vete hasta que no aprendas a obedecer, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas que ha tenido la iglesia, que hemos invertido los términos. En lugar de explicarle a la gente que tiene que seguir a Jesús, el seguimiento de Jesús tiene que ver con eso, con levantarte y dar un paso y luego otro. Y a medida que vas viendo quién es Jesús, vas creyendo en Él. Y a medida que vas escuchando lo que Jesús dice, entonces vas obedeciéndole. Pero si invertimos los términos y nada más que alguien entra en la iglesia, le decimos, tienes que obedecer, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y le damos una lista enorme de cosas que tiene que hacer y otra lista enorme de cosas que no tiene que hacer, muchas veces entonces esto hace que la gente se espante y no vuelva. Pero lo que, como os he dicho, lo que vemos en la Biblia es un orden completamente diferente. Por ejemplo, vemos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel
del desierto, no les dijo nada más sacarlos del desierto, no les dijo, ¿sabéis qué? Tenéis que hacer una lista determinada de cosas. No, Dios sacó al pueblo de Israel del desierto, les manifestó quién era a través de unos hechos muy poderosos, les alimentó en el desierto y después de estar varias semanas enseñándoles quién era Él, entonces por último, un buen día les dijo, ¿sabéis qué? Ahora os voy a enseñar cómo vivir. Y les dio los 10 mandamientos. Y esto es muy importante, por eso mismo, porque vemos que Dios saca al pueblo de Israel del desierto, les alimenta en el desierto, les cuida en el desierto, les enseña quién es Él, y después, semanas y semanas después, es cuando entonces le da los 10 mandamientos, les da reglas para vivir, les dice, ¿sabéis qué? Ha llegado el momento de que sepáis cómo debéis vivir. Veis que es un orden diferente. El pueblo de Israel siguió a Moisés. El pueblo de Israel empezó a creer lo que Moisés decía de Dios porque estaban viendo esos hechos milagrosos. Y en tercer lugar, Dios les dio esos 10 mandamientos para que obedecieran. Seguir, creer y obedecer. Y muchas veces creo que uno de los problemas de la iglesia es que hemos invertido el orden. Y al invertir el orden, lo que hemos hecho, lo que hemos manifestado a la gente es que si esas personas actúan de una determinada manera, Dios les va a amar. Y es al revés, es todo lo contrario. Dios ama a las personas. Y es verdad que Dios nos pide que actuemos de una determinada manera, que vivamos de una determinada manera, pero no como moneda de cambio. Dios no nos dice, mira, tienes que vivir así, y si vives así, entonces yo te voy a amar. Es al revés. Dios nos ama, a pesar de que nos equivoquemos. Dios nos ama, a pesar de que muchas veces nuestras acciones no reflejan nuestros valores. Pero a medida que vamos siguiéndole, a medida que vamos creyendo en Él, a medida que vayamos obedeciendo, entonces empezamos a vivir el estilo de vida de Dios, empezamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces ya le obedecemos, no para que nos ame, sino al revés, le obedecemos porque nos ama. Y esto es justamente de lo que me gustaría hablar en esta tarde, porque este grupo de personas que al final fueron los discípulos del primer siglo, cuando entendieron realmente lo que Dios les estaba diciendo, lo que Jesús les estaba diciendo, empezaron a creer en Jesús, empezaron a cambiar su estilo de vida, y al cambiar su estilo de vida empezaron a impactar la vida de muchas personas. Y lo que más me sorprende de esto es que ese estilo de vida que Jesús les proponía, ellos empezaron a vivir de esa manera y empezaron a impactar la vida de las demás personas, pero no era algo fácil y sencillo, era algo complicado, era algo complejo. Mirad, en el Sermón del Monte, Jesús está explicándole a las personas unas reglas para vivir. Y lo encontramos en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y Jesús allí nos dice varias cosas. Y si lo habéis leído, os daréis cuenta de que Jesús nos propone una ética radical, una ética muy radical, tan radical y a veces tan difícil de seguir, que muchas personas han intentado relativizar esa ética y decir, bueno, eso a lo mejor no es para nosotros, eso a lo mejor es para otras personas, pero no. Jesús le pide a sus discípulos que vivan de acuerdo a esos criterios, que vivan de acuerdo a esa ética. Mira, Jesús nos dice, por ejemplo, dice, cuando alguien te lastime, pon la otra mejilla. En lugar de defenderte, pon la otra mejilla. Eso es difícil, ¿verdad? Jesús también dice, cuando alguien te pida hacer algo, haz más de lo que te pida. Y yo me imagino que los discípulos estaban allí preguntándole a Jesús, ¿Jesús siempre? Y Jesús dice, sí, siempre. Si alguien te pide que hagas algo por él, haz más. Y Jesús dice, sé generoso. De hecho, cuando alguien te pida algo, dale más de lo que te pida. Y entonces los discípulos, supongo que le preguntarían a Jesús, ¿a cualquier persona, maestro? Y Jesús contesta, sí. Y los discípulos le preguntarían, ¿siempre, maestro? Y Jesús diría, sí, siempre. Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y Él nos cuida. Así que si alguien te pide algo, dáselo. Y a propósito, también dice Jesús, perdona a todos siempre. Y me imagino a los discípulos diciendo, ¿pero qué estás diciendo, Jesús? ¿Cómo podemos perdonar? Si perdonamos es como que al final la ofensa no hubiese existido. Y Jesús dice, claro, tienes que perdonar. Yo a ti te perdono. Y si yo te perdono, tú tienes que perdonar a los demás. Y también Jesús dice en el Sermón del Monte, cuando alguien sea injusto contigo, ve y habla
con él, ve y trata de aclararlo, ve y trata de perdonarlo. Y me imagino a los discípulos diciendo, ¿querrás decir cuando alguien nos haga algo mal a nosotros? No, y Jesús dice, sí, cuando alguien te haga algo mal a ti, pero incluso cuando alguien está enfadado contigo, aunque no tengas razón, ve e intenta aclararlo. Trata a todos como quieres que te traten a ti. Y quien sea débil, quien sea difícil, quien sea complicado, ámale, porque eso es lo más importante. También Jesús dice, y la lujuria es pecado. Y me imagino a los discípulos diciendo, oye, ¿querrás decir que el adulterio es pecado? Y Jesús dice, sí, el adulterio es pecado, pero también la lujuria. También si miras a una persona, un hombre o una mujer, deseándolo, eso también es pecado. Fijaros que es una ética muy radical, es una ética de una exigencia muy alta. Y Jesús le pide a sus discípulos que vivan de acuerdo a esa ética. Y realmente, desde nuestro punto de vista, es como imposible vivir así. Es como imposible vivir de esa manera. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús le pidió a sus discípulos que le siguieran, que empezaran un paso y luego otro. Vivir así es difícil, pero Jesús dice, sígueme. Y ellos empezaron a seguirle. Jesús dice, cree lo que te estoy diciendo. Y a medida que los discípulos iban caminando detrás de Jesús, iban viendo que lo que Jesús decía tenía sentido, que Jesús sanaba a la gente, que Jesús transformaba la realidad de las personas, y entonces iban creyendo en Él. Y el tercer paso, obedecerle, entonces se hacía mucho más fácil. Y por eso, al final de este gran discurso que hace Jesús en el Sermón del Monte, Jesús explica una parábola para ilustrar lo importante de la obediencia. Al final, la obediencia es lo que hace la diferencia. Seguir está bien, creer está bien, pero lo que hace realmente la diferencia en la vida de las personas es cuando tú empiezas a cambiar, cuando tú empiezas a actuar, cuando realmente te das cuenta que tu estilo de vida, que tu forma de vivir, que tu forma de actuar, que tus acciones importan, porque tus acciones impactan a la gente. Y una comunidad, un grupo de creyentes, una iglesia, viviendo los valores del reino, viviendo las exigencias de Jesús, es una iglesia poderosa, tan poderosa, que es capaz incluso de vencer al todopoderoso imperio romano. Si muchas veces pensamos que como creyentes somos débiles, que como creyentes somos pocos, que no tenemos muchos recursos, que no tenemos muchas habilidades, pensad en los campesinos y pescadores galileos del siglo I. Si tenemos pocos recursos, ellos tenían menos que nosotros. Sin embargo, vencieron ellos al imperio romano. ¿Y cómo lo vencieron? De esta manera, obedeciendo. Y por eso Jesús, al final del Sermón del Monte, les explica a sus discípulos esta historia para que ellos entiendan lo importante que es la obediencia. Seguir es importante, dar un paso luego otro. Creer es importante, saber que lo que Jesús dice es real, pero lo que hace la diferencia en tu vida, en mi vida y en la vida de la gente es obedecer, es actuar. Es cuando nuestra forma de vida empieza a cambiar radicalmente. Y por eso, en esta tarde vamos a centrar la reflexión en esa última parte del Sermón del Monte, en los versículos 24 en adelante. Fijaros que Mateo 7:24 dice, por lo tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica, dice Jesús. Y eso es lo importante. Para Jesús esto es lo importante. El que oye estas palabras y las pone en práctica. Y muchas veces en la iglesia hemos desarrollado una capacidad de oír y que nuestra mente esté en otro lugar, no prestar mucha atención. Parece que estamos escuchando, parece incluso que estamos asintiendo, incluso nos reímos de los chistes del predicador, si el predicador tiene gracia, pero realmente no estamos asumiendo, comprometiéndonos con las palabras del Evangelio. Y Jesús dice, lo importante es escuchar, pero lo más importante es poner en práctica estas palabras. Eso es lo importante. Así que en esta tarde me gustaría animarnos entre todos, me gustaría que nos retemos entre todos a poner en práctica las palabras de Jesús, a poner en práctica las exigencias del reino de Dios. Si realmente entendemos que la misión de la iglesia es comunicar las buenas nuevas del Evangelio, es traer luz y esperanza a la gente, es transformar las realidades negativas que azotan a las personas que nos rodean, ¿cómo vamos a hacer esto?
con más presupuesto, con más espacio, con más luces, con más sonido, o como esta mañana con 4 coches ahí con un equipo de música bombardeando todo el rato. Esto podríamos intentarlo, pero seguro que no va a funcionar. Lo que va a funcionar es cuando el estilo de vida de los hombres y mujeres que componen una comunidad empiezan a reflejar los valores del Evangelio. Por eso Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, le haré semejante, voy a compararlo con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando escuchamos esto todos pensamos, es lógico, todo el mundo construye la casa sobre un cimiento firme. No conozco a nadie que en su sano juicio invierta su dinero en construir su casa sobre un cimiento movedizo, sino que todo el mundo cuando construye una casa, un buen albañil, un buen arquitecto para construir una casa busca siempre un cimiento sólido a partir del cual construir una casa. Eso es lógico, ¿verdad? Y Jesús dice, sí, es lógico, pero de eso se trata el seguimiento, de eso se trata la obediencia, de eso se trata la fe. Que nuestra vida esté cimentada, esté construida sobre un cimiento sólido, que son estas palabras y estas exigencias de Jesús. Jesús dice, si haces lo que te digo, si haces hoy lo que te digo, si fueras capaz de ordenar tu vida en base a estos valores del Evangelio, entonces tu vida será una vida firme. Y nos explica la parábola que esta vida firme, que se asemeja a una casa que se construyó sobre la roca, es una vida capaz de enfrentar a los problemas de la vida. Versículo 25 dice que bajó la lluvia, subió el agua, y no sé si conocéis a una canción infantil que habla de esto. Yo recuerdo que la primera vez que fui a una iglesia, una de las primeras canciones que aprendimos era una canción que hablaba de esto, pero no la voy a cantar porque si no al final os vais a levantar y os vais a ir. Yo en este caso no tengo la habilidad de cantar, ¿no? Pero no es una historia de niños, es una historia muy importante porque nos habla de que en la vida va a haber crisis y tormentas, va a haber problemas. En este caso, sobre esta casa dice que la lluvia bajó, el agua subió, el viento y la tormenta golpearon la casa, y dice que la casa se mantuvo firme. La casa no se cayó, la casa se mantuvo firme. Posiblemente alguna teja se voló, posiblemente hubo alguna gotera por ahí, posiblemente algo se desprendió, algún tiesto se cayó y se derramó la arena. Está bien, pero todo entra dentro de la normalidad. Pero la casa se mantuvo firme. Es decir, cuando como creyentes nuestra vida está ordenada según los valores del Evangelio, no importa cuán fuerte sea la tormenta que nos golpee, nos vamos a mantener firmes. Esto es lo que dice Jesús, y esto es lo importante. No importa cuán fuerte sea la tormenta que experimentemos en la vida, y vamos a experimentar fuertes tormentas. Todos los que estamos aquí seguro que podemos dar testimonio de cuántas tormentas hemos tenido que experimentar, pero nos hemos mantenido firmes. Y después de que pasa la tormenta, tú estás allí todo mojado y posiblemente con muchas cosas por en medio, pero dices, gracias Señor, porque a pesar de esta fuerte tormenta, he podido mantenerme firme. Y Jesús sigue explicando y sigue diciendo, pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y la gente dice, ¿y quién va a ser tan estúpido y tan insensato de construir su casa sobre la arena? Y Jesús dice, vale, es verdad, eso es estúpido, es insensato, pero fíjate cómo muchos creyentes, la vida de muchos creyentes, al final parece que hayan construido su vida sobre la arena. Y Jesús nos explica por qué. Mirad, en este caso pasa lo mismo. Vino la lluvia, vino el viento, sube el agua, ¿y qué pasa? Que la casa se cae abajo. La casa se cae por completo. Y hemos asistido a la triste experiencia de muchos creyentes que ante dificultades abandonan la fe, ante dificultades niegan al Señor, ante dificultades no han sido capaces de mantenerse firme. Mirad, en el libro que vamos a estudiar los domingos por la mañana, hay el testimonio de un
magistrado romano llamado Plinio el Joven, que fue un magistrado romano en Asia Menor en el siglo II. Y este Plinio el Joven es una de las primeras personas que, fuera del ambiente cristiano, habla de los cristianos, habla de los creyentes. Así que es un testimonio muy importante, porque no tenía que ver nada con la iglesia, pero describe muy bien lo que hacían los creyentes. Y Plinio, este magistrado romano, pone una frase exquisita y hermosa. Él no era creyente, él no conocía a Dios, no temía a Dios, pero pone una frase magnífica. Él dice, mirad, le escribe al emperador y le dice, mirad, hay muchas personas aquí en mi región que se están convirtiendo, y al convertirse hay muchas personas que están acusándoles y están persiguiéndoles, y como ellos no creen en nuestros dioses, me veo obligado a intervenir. Y entonces lo que he decidido es que voy a apresar a esas personas, las voy a meter en la cárcel y les voy a amenazar que si no rechazan a su Dios y ponen una ofrenda al emperador, entonces los voy a matar. Dice Plinio, le dice Plinio al emperador. Y él dice, aunque pienso que los que son creyentes de verdad no lo van a hacer. O sea, fíjate, Plinio, que era romano, reconoce que los creyentes verdaderos son capaces de morir antes de dejar de creer en su Dios. Y es justamente lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús está diciendo, el hombre insensato que construye su casa sobre la arena, al final viene el viento, viene la lluvia, sube el agua y la casa se derrumba. Y los que estaban escuchando a Jesús dicen, esto es estúpido, no tiene sentido. Y Jesús dice, justamente eso es de lo que estoy diciendo, no tiene sentido. Cuando como seguidores de Jesús no ordenamos nuestra vida de acuerdo a los valores del Evangelio, entonces es fácil, es normal que ante los problemas, las dificultades, nuestra casa se derrumbe. Si para los que escuchaban a Jesús esto era ilógico, incluso para nosotros hoy en día sigue siendo ilógico ver cómo la vida de muchos creyentes no refleja los valores del Evangelio. La vida de muchos creyentes ante las dificultades y ante la crisis, al final se viene abajo. ¿Y por qué se viene abajo? En este momento no quiero señalar a alguien, ni quiero criticar directamente a alguien, simplemente quiero explicar lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos y lo importante que son los valores del Evangelio, los valores del reino. Jesús está diciendo, cuando vienen problemas y dificultades, cuando viene una crisis, cuando viene una tormenta, si tu casa se derrumba, ¿qué quiere decir eso? Que no has construido sobre los valores del Evangelio. Si ante la crisis, las dificultades y las tormentas, tu vida como creyente se derrumba por completo, es que a lo mejor no has edificado sobre la roca. Y yo pienso que Jesús no está diciendo esto para señalarnos y culpabilizarnos y que sintamos vergüenza. Está diciendo esto para que intentemos corregirlo. Y ocurre una cosa, fijaros, cuando hay una tormenta, imagínate que como por ejemplo ahora que hubo el ciclón Dorian, que arrasó Bahamas, ¿no? Y veíamos por la tele cómo casas y casas estaban completamente destruidas. Y recuerdo que estaban haciendo una entrevista a un señor que su casa estaba completamente destruida, y él dice, bueno, simplemente he venido a ver si puedo recoger algo, ¿no? Y claro, tú ves esto y dices, claro, este hombre lo perdió todo en esta tormenta, ¿no? Y este hombre dijo, solamente vengo a ver si puedo recuperar algo. Cuando estamos en medio de una tormenta y de una dificultad y nuestro proyecto de vida se viene abajo, no es el momento de construir, es el momento de aguantar, de resistir lo más que podamos y ya está, y dejar que el ciclón pase y luego ver si podemos recuperar algo. Pero Jesús dice, la manera de evitar eso es empezar 10 años antes, es empezar 3 años antes, es empezar 1 año antes, es ordenar tu vida en base a los valores del reino. Y es sencillo, y es de lógica, y parece simple, pero muchas veces cuando nos ocurre nos damos cuenta de que no era tan simple. Pero volvamos otra vez a entender este principio simple.
Cuando los hombres y las mujeres que seguimos a Jesús empezamos a ordenar nuestra vida de acuerdo a los valores del Evangelio, esos valores que Jesús está diciendo, perdona a la gente, da más de ti, saluda al que no te saluda. Si alguien pide algo de ti, ve con él una milla extra, ¿no? La milla extra. Ama a las personas, trata a todas las personas igual, ¿no? Esos son los valores del Evangelio que Jesús quiere que nosotros reflejemos. Y entonces tú, cada día, día tras día, empiezas a practicar esos valores del Evangelio, empiezas a practicar ese estilo de vida, empiezas a amar a las personas, empiezas a tener una vida ordenada. La promesa es muy sencilla. Cuando venga la tormenta, que vendrá, cuando vengan los problemas, que vendrán, cuando vengan las dificultades, que vendrán, cuando vengan las dudas, que vendrán, tu casa se mantendrá en pie. Tu casa se mantendrá firme. Pero puede ser que no se mantenga firme. Puede ser que se caiga. Puede ser que realmente hayamos construido nuestra casa sobre unos valores que no son los del Evangelio, sobre unos valores que han sido los de la tradición, los de la costumbre, lo que nos han enseñado, lo que nos han predicado, lo que nos hemos acostumbrado a practicar y a hacer. Y entonces cuando viene la tormenta, nuestra casa se derrumba. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejar de creer en Dios? Decir, Dios, por favor, he invertido mi vida en el Evangelio y al final mi proyecto se ha caído. Y entonces mucha gente duda de Dios y dice, ya no sigo creyendo en Dios. ¿Cómo puedo creer en un Dios que ha permitido que mi proyecto de vida se derrumbara, que mi matrimonio se acabara, que mi empresa haya ido a la quiebra, que me haya pasado esto tan mal, que me haya defraudado mi mejor amigo, que mi familia me haya dejado de hablar, que esas esperanzas que tenía o ese viaje que tenía al final no lo haya podido cumplir? Recuerdo la historia de un amigo que había estado durante 5 años preparando un proyecto económico muy importante y había invertido todo lo que tenía en ese proyecto económico. Tenía que mudarse por completo él y toda su familia al extranjero, así que era un compromiso grande, ¿no? Y había puesto todas sus ilusiones en esto, ¿no? Y me había pedido, por favor, Nelson, ora por esto, porque llevo 5 años trabajando por este proyecto. Y al final se lo aprobaron y fue todo perfecto. Hicimos una fiesta cuando le dijeron que sí, que adelante. Así que lo vendió todo. Se subió a un avión con su familia y se fue al extranjero. Estuvo 3 meses en el extranjero y tuvo que volver. Porque no le salió bien. Le salió todo al revés que como él esperaba. Y entonces al volver, quedé con él para que me explicara, y era incapaz incluso de explicarme y de decirme lo mal que le había experimentado, que le había pasado. Y entonces le dije, bueno, lo que tienes que hacer es coger los pedazos y empezar a construir de nuevo. Y me dijo, sí, de acuerdo. Pero no volvió a la iglesia. Y yo lo invitaba a la iglesia y le decía de quedar, de tomar un café, de seguir hablando, y al final dejó de ir a la iglesia, dejó de confiar en Dios. Lo dijo, después de 5 años invertidos mi vida y de pedirle al Señor que bendiga este proyecto, no me funcionó y dejó de venir a la iglesia. Y tú te pones a pensar, no, esto ocurre, esto pasa, ¿no? Y si esto pasa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dejar de creer en Dios? ¿Dejar de confiar en Dios? Yo pienso que no. Pienso que en muchas ocasiones lo que ocurre no es que Dios no haya sido fiel. No es que Dios no nos haya bendecido. No es que Dios no nos haya cuidado. Lo que muchas veces ocurre en nuestra vida es que hemos construido nuestro edificio sobre la arena. Y al construir nuestro edificio sobre la arena, en medio de la tormenta, ese edificio se ha caído. La pregunta que quiero hacerme en esta tarde es, vale, mi edificio se ha caído. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dejar de creer en Dios? ¿Pensar que Dios no me quiere, que Dios no me escucha? Creo que no. Creo que lo que tenemos que hacer, si nos ha pasado esto, es empezar a construir sobre la roca, sobre unos cimientos sólidos. Jesús dice, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, y esto es lo que hace la diferencia. ¿Veis que la diferencia es simple? El que oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre que construye
su casa sobre la roca. Si hemos experimentado momentos de crisis, si hemos experimentado momentos de aflicción, si lo hemos perdido todo, como el hombre que construyó sobre la arena, no tenemos que dejar de creer en Dios. Lo que tenemos que hacer es construir cimientos sólidos sobre los valores del reino. Jesús dice que Él es la roca. Y si construimos nuestra casa y nuestro proyecto de vida sobre la roca, la promesa es muy sencilla. La promesa es, no caerá, no caerá. Y creemos en esto. Y como creemos en esto, estamos aquí. Y como creemos en esto, hemos decidido seguir a Jesús. Y como creemos en esto, hemos decidido obedecer al Señor. Y el Señor nos dice, si me sigues, si me crees y si me obedeces, vendrá la tormenta, vendrá la lluvia, vendrán los problemas, vendrá la crisis de todos los niveles de relación, de pareja, familiar, económicas, personal, de salud. Vendrán crisis de todos los niveles, pero tu vida se mantendrá firme. Creemos en esto. Nuestra vida está determinada por la firme convicción que si construimos nuestra vida según los valores del reino de Dios, entonces da igual lo fuerte que sea la tormenta. El huracán Dorian era un huracán de categoría 5 y muchas personas que salían por la tele decían, nunca había visto la fuerza de la naturaleza golpeando tan fuerte contra los edificios. Y muchas casas se derrumbaron, pero otras quedaron en pie. Y esas casas que quedaron en pie son como la vida de los creyentes que han decidido realmente construir su vida según los valores del Evangelio. Cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera puede escucharlas. Cualquiera que me oye estas palabras y las pone por obra, ese es el que marca la diferencia. Así que, hermanas y hermanos, hagamos esto. Hermanas y hermanos, en este curso que hoy empieza, los cultos por la tarde, comprometámonos, dejémonos retar realmente al seguimiento de Jesús, al seguimiento simple. Primero, seguirle un paso y luego otro. Segundo, creer en Él. A medida que vamos experimentando la fuerza transformadora de Jesús en nuestra vida, empezamos a creer realmente que lo que Él dice y lo que Él hace en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean es verdad. Pero lo que va a marcar la diferencia, lo que va a hacer que tú y que yo realmente marquemos la diferencia en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, pero también en la gente que nos rodea, es si decidimos poner por obra las exigencias del Evangelio, las palabras de Jesús. Y me gustaría acabar la reflexión de esta tarde orando y pidiéndole al Señor que nos ayude en esto. ¿Por qué? Porque realmente si intentamos hacerlo con nuestras fuerzas, es difícil, es imposible. Jesús nos dice, perdona a todos siempre, da más de lo que te piden, ¿no? No mires al otro con lujuria, ¿no? Parece que es imposible esto. Pues si es imposible con nuestras fuerzas, para el Señor no hay nada que sea imposible. Así que por favor, me gustaría terminar la reflexión de esta tarde pidiendo al Señor que nos ayude realmente a hacer la diferencia. La obediencia hace la diferencia, aunque lleves 60 años en el Evangelio, aunque lleves 40 años en el Evangelio, aunque te hayas leído la Biblia 20 veces, lo que hace la diferencia es cuando empiezas a obedecer y a construir tu vida sobre los valores del reino. ¿Me acompañáis a orar, por favor? Señor, muchas gracias porque durante 3 semanas hemos podido hacer un recorrido por lo que tú pides de nosotros, por lo que tú nos exiges, Señor. Nos exiges que te sigamos, nos exiges que creamos en ti, pero sobre todo nos exiges que te obedezcamos, porque si somos capaces de obedecerte, nuestra vida cambiará por completo, y no solamente nuestra vida, sino la vida de la gente que nos rodea. Señor, esto es difícil, es complicado. Vivir según los valores del reino, por más que nos esforcemos, muchas veces no podremos hacerlo. Pero por eso estamos aquí, reconociéndonos incapaces, reconociéndonos débiles para hacerlo y pidiendo que seas tú, Señor, el que nos ayude a construir nuestras vidas sobre esos valores, a construir nuestro proyecto de vida sobre la roca inquebrantable que eres tú, Señor. Muchísimas gracias, porque al pedirte esto con humildad, estamos convencidísimos
que ayudarás a que nuestra obediencia haga la diferencia. Muchas gracias, Señor, en tu nombre.